Las peregrinaciones a Santiago de Compostela constituyen uno de los fenómenos más importantes de la España medieval. Y ello no solo desde el punto de vista religioso, sino también económico, político y cultural. Especialmente a partir del siglo XI, la ruta jacobea va a convertirse en el vínculo fundamental entre la España no musulmana y el resto de Europa occidental. El flujo de peregrinos trae consigo todo un complejo entramado de relaciones comerciales, culturales y humanas que propiciarán la aparición o consolidación de ciudades y villas, la construcción de puentes y hospederías y el asentamiento en estas tierras de repobladores francos, buena parte de ellos comerciantes, artesanos, mesoneros y cambiadores de moneda, que habrían de contribuir en buena medida al paulatino cambio en la economía de nuestro medievo. Desde finales del siglo XI, la ruta jacobea tiene en Asturias un importante jalón del llamado Camino francés. En esa época, la peregrinación al relicario de San Salvador de Oviedo, hasta entonces objeto de culto local, adquiere carácter internacional y pasa a formar parte de uno de los itinerarios clásicos del Camino de Santiago. En el año 1075, el rey Alfonso VI visita la Catedral de Oviedo para venerar las reliquias allí custodiadas. Ha sido en todos tiempos tan venerada la Santa Arca como celebrada en todas nuestras historias. Don Alfonso el Casto testificó la devoción que la tenía, haciendo para su custodia el edificio que ahora llaman Cámara Santa. Don Alfonso VI, queriendo que las reliquias se guardasen con la dignidad y majestad que correspondía, hizo la grande arca en que hoy están, cubierta de planchas de plata dorada en algunas partes, cuya antigüedad y riqueza, junto con la inscripción que refiere las reliquias, le causaron un sentimiento de gran majestad toda del cielo. Pocos años después, el mismo Alfonso VI decide convertir en hospital de peregrinos el antiguo palacio de Alfonso III, que recibirá el nombre de Palatio Francisco, lo que evidencia la presencia en la ciudad, ya en aquel tiempo, de francos o franceses que en el siglo XII formaban una colonia de entidad suficiente como para disponer de juez propio, según lo establecido en el fuero otorgado a Oviedo por el mismo monarca. No se conserva resto alguno de esta antigua hospedería, aunque sin duda guardaba afinidades constructivas con el palacio de Alfonso II y también con el palacio regio ramirense del Monte Naranco. En el siglo XII, la Cámara Santa ovetense aparece ya como el centro de peregrinación más importante de la península tras Compostela, y son numerosos los visitantes de la tumba del apóstol
que desde León se desviaban a Oviedo para rendir culto a San Salvador. La fama del templo asturiano irá acrecentándose con el paso del tiempo. En las partidas de Alfonso X el Sabio se alude a los peregrinos explicando que se trata de aquellos que andan en peregrinaje a Santiago, a San Salvador de Oviedo o a otros lugares de luenga e de extraña tierra. No resulta extraña, por tanto, la aparición de testimonios como la canción de los romeros franceses, alusiva a la importancia de este jalón en la ruta compostelana. Quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al criado y deja al Señor. Las peregrinaciones a San Salvador se convirtieron en un fecundo cauce para la llegada a tierras asturianas de influencias foráneas, perceptibles aún hoy en algunas de las construcciones civiles y eclesiásticas de la ruta jacobea en nuestra región, sin olvidar el mismo desarrollo urbano de Oviedo, favorecido por la corriente migratoria. La desviación asturiana en el itinerario jacobeo principal tenía su punto de arranque en San Marcos de León. Desde allí, los peregrinos partían en busca de un paso por el que franquear las imponentes cumbres de la cordillera cantábrica. El camino más usual era el que llevaba a los romeros desde León hasta el puerto de Pajares o de Arbas, según la denominación medieval. En las proximidades del puerto, y aún en la vertiente leonesa, se alzaba ya en el siglo XI un establecimiento de canónigos regulares dependiente de la mitra ovetense. En la alberguería de Arbas hallaban refugio quienes transitaban por aquellos desolados parajes antes de afrontar el último y penoso, aunque breve, tramo de ascensión hasta la cumbre del puerto. Son numerosos los testimonios que han llegado hasta nuestros días de los peregrinos que desde Arbas llegaban al puerto de Pajares, sobrecogido el ánimo por el impresionante paisaje. Al frente, los altísimos picachos del macizo de Ubiña y una inacabable sucesión de montañas frecuentemente envueltas en una densa niebla. Marcha adelante, te lo ruego, compañero. No te quedes perplejo si he mudado mi semblante al pasar los montes de Asturias y los bosques que hay delante.
El descenso hacia el profundo valle se prolongaba a lo largo de 15 interminables kilómetros por la senda que serpenteaba en la ladera derecha de la montaña, dejando a la izquierda los hayedos y praderías de Valgrande, cuya bondad cinegética alaba Alfonso XI en su libro de Montería. Valgrande es muy real, monte de oso en verano, es uno de los grandes montes que ha en nuestro señorío. La villa de Pajares, bajo la jurisdicción de la mitra ovetense, era la primera población que ya en tierras asturianas brindaba acogida a los caminantes. Desde allí continuaba el descenso por la Rumia hasta el fondo del valle, donde se encontraban las puentes del Fierro de que hablan los documentos medievales. Seguía el camino paralelo al curso del río hasta el lugar de Campomanes, también dependiente de la mitra ovetense. Punto obligado de parada y descanso para multitud de caminantes, no existe hoy rastro alguno de su fisonomía medieval. Desde allí continuaban los peregrinos por el valle del río Lena, siguiendo el trazado de la antigua calzada romana de León a Gijón, de la que se conservan testimonios por los hallazgos arqueológicos de Vega del Ciego. Antes de llegar a Pola de Lena, peregrinos y mercaderes dejaban en el camino, sobre un pequeño cerro que domina el valle, la iglesia de Santa Cristina, una de las más singulares y bellas muestras del arte ramirense. El llamado Camino Francés tenía su siguiente jalón en la cercana localidad de Ujo. Como en Campomanes y en Pola de Lena, apenas si quedan en Ujo vestigios de su importancia pasada. No hay rastro de la alberguería ni del antiguo puente, aunque sí se conservan elementos románicos en su antiguo templo parroquial, puesto bajo la advocación de Santa Eulalia.
Esta localidad se halla situada además en un punto próximo al lugar en el que el río Lena funde sus aguas con el río Aller. Ese era también el punto de encuentro entre los peregrinos que seguían la vía principal y los que desde tierras leonesas llegaban por el puerto de San Isidro y el Valle Allerano, en el que tampoco faltaban hospitales y albergues para los romeros que hacían el camino. La andadura continuaba hacia Mieres, villa denominada ya del Camino en la documentación de la Baja Edad Media. Como en los casos anteriores, no existe rastro alguno de la alberguería o el portazgo mierense, aunque el lugar mantiene en buena parte su disposición de vía itineraria tan común en el camino francés. En Mieres se iniciaba la última etapa en la ruta a San Salvador por la Rebollada, donde existió una malatería y el Alto del Padrún. En el Monte Copián se localizaba otra alberguería para atención y socorro de peregrinos que habían de vérselas en aquellos parajes con ladrones y malhechores que acechaban su paso, según se recoge en un documento episcopal del siglo XIII. En las proximidades del Padrún se levantaba el castillo de Aguilar, que con el de Tudela jugaría un relevante papel histórico durante todo el medievo, especialmente en la disputa del conde Gonzalo Peláez con el rey Alfonso VII. Desde allí seguía el camino hasta Hoyoniego, pueblo situado al fondo del valle por el que discurre el Nalón. Los peregrinos franqueaban el río por la vieja Ponte, mencionada ya en el siglo XII, y que aún conserva parte de su importante fábrica primitiva, al igual que el Torreón de los Quirós, situado frente a la pequeña iglesia románica de San Pelayo. El Nalón era en la Edad Media la división administrativa del alfoz o término concejil de la ciudad de Oviedo, a la que daban ya vista los romeros desde la iglesia de Santiago de la Manjoya. Un topónimo que se ha relacionado con la voz francesa Montjoie, esto es, la expresión de júbilo con la que los peregrinos celebrarían el final de su andadura. La entrada de los peregrinos a la ciudad de Oviedo
se hacía por la Puerta de Cimadevilla, en la que tenía su arranque la principal vía urbana ovetense desde el siglo XII. Transitando por las calles de Cimadevilla y La Rúa, se accedía a la iglesia catedral de San Salvador. En la Cámara Santa, obra de la época de Alfonso II, se custodiaban desde los tiempos de la monarquía asturiana las reliquias que atraían a los peregrinos llegados de diversos puntos de España y de otros países de Europa occidental. Desde el siglo XIII, la imagen de San Salvador, que todavía hoy se levanta en el crucero catedralicio, recibía las plegarias de los romeros que se dirigían a la ciudad del apóstol.